¿Qué pasó, mi gente? Como siempre, espero estén todos muy bien. El día de hoy hablaremos de la enfermedad transmitida por garrapatas más importante de todas, una patología que en los últimos años ha ido ganando fama no solo porque ha afectado a varias celebridades, sino también porque se ha visto rodeada de algo de controversia. En este video hablaremos de la enfermedad de Lyme, explicaremos cómo funciona esta patología, sus efectos sobre el cuerpo humano, cuáles son sus síntomas y cómo se trata, pero también veremos a qué se debe la controversia. Dicho esto, pongámonos en contexto. La enfermedad o borreliosis de Lyme es una patología infectocontagiosa particularmente común en el hemisferio norte, que no solo es la enfermedad transmitida por garrapatas más común del mundo, sino que también se trata de la enfermedad transmitida por vectores más importante de Europa y Norteamérica. Podríamos verla como el dengue del primer mundo, aunque en contraste, la enfermedad de Lyme avanza más lentamente y puede pasar desapercibida con facilidad, progresando de forma silente hasta que comienza a afectar distintos sistemas del cuerpo, provocando, entre otras cosas, artritis, parálisis de distintos nervios, problemas con la memoria y la atención y, sobre todo, dolor. El daño sobre las articulaciones y los nervios hacen de esta una enfermedad muy incapacitante, a pesar de que raras veces provoque la muerte. Y a esto se suma que, incluso cuando el tratamiento es exitoso, puede dejar secuelas persistentes. La causa de esta patología es un conjunto de microorganismos que pertenecen al grupo Borrelia burgdorferi sensulato, un grupo de bacterias íntimamente relacionadas entre sí que producen, todas ellas, la enfermedad de Lyme. La más conocida de este grupo es la propia Borrelia burgdorferi, que le da el nombre al complejo y que es la principal causa de la enfermedad de Lyme en América. Pero también tenemos a la Borrelia garini y la Borrelia afzeli presentes en Eurasia. Todas estas bacterias tienen forma de espiral, por lo que pertenecen al grupo de las espiroquetas, tal como el patógeno que produce la sífilis, y de forma similar se caracterizan por ser microorganismos con un metabolismo simple, que no producen toxinas y que obligatoriamente deben parasitar a otras formas de vida para reproducirse. Estas bacterias se propagan entre distintos animales a través de la mordedura de garrapatas, pequeños arácnidos parasíticos y hematófagos, es decir, que se alimentan de sangre. Y las garrapatas, a su vez, contraen las borrelias al alimentarse de animales infectados, particularmente de pequeños roedores silvestres que sirven de reservorio natural para la bacteria. Ahora, no todas las garrapatas son capaces de transmitir esta patología. En América, la enfermedad de Lyme es transmitida más comúnmente por la Ixodes scapularis, mejor conocida como la garrapata del ciervo o garrapata de patas negras, mientras que en el Viejo Mundo la más importante es la garrapata europea común o Ixodes ricinus. Las garrapatas usualmente no se alimentan de seres humanos, no somos sus hospedadores predilectos, y estas tienen poca preferencia por los ambientes urbanos, por lo que el contacto con estos parásitos ocurre cuando las personas ingresan a entornos silvestres o alternativamente cuando son importadas al hogar por mascotas. Las garrapatas usan sus mandíbulas para adherirse fuertemente a su hospedador y succionar sangre hasta hincharse, multiplicando varias veces su tamaño. Uno podría pensar que es difícil que te muerda una garrapata sin que te des cuenta, pero hay que tener en cuenta que la saliva de estos artrópodos posee sustancias anestésicas, antiinflamatorias e inmunosupresoras que les ayudan a disminuir las molestias y la inflamación que provocan al alimentarse. Por otra parte, las garrapatas más jóvenes, en su estado de ninfa o larva, pueden medir apenas un par de milímetros, así que no es raro que se alimenten de una persona sin que ésta se dé cuenta. Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre con las enfermedades transmitidas por mosquitos o por chinches, las garrapatas no transmiten la enfermedad de Lyme inmediatamente. Las bacterias responsables de esta patología habitan en el intestino de estos arácnidos y les toma algo de tiempo, entre 24 y 36 horas, movilizarse hasta las glándulas salivales para ingresar a nuestro cuerpo. Por esta razón, una de las mejores formas de prevenir la enfermedad de Lyme es revisarse bien en busca de garrapatas después de haber estado en zonas de riesgo, para así retirarlas a tiempo. Una vez que la bacteria accede a nuestro organismo, esta es capaz de evadir nuestras defensas a través de varios mecanismos. En primer lugar, y como ya mencionamos, la saliva de las garrapatas posee sustancias que interfieren con el funcionamiento del sistema inmune, particularmente un grupo de proteínas conocidas como evacinas, que tienen la capacidad de inhibir la quimiotaxis. La quimiotaxis es el proceso mediante el cual una célula o un organismo se desplaza en función de la concentración de una sustancia química. Un buen ejemplo para entender cómo funciona la quimiotaxis es la fertilización del óvulo. Los óvulos liberan una sustancia que induce la quimiotaxis de los espermatozoides, que por tanto se desplazan buscando el punto donde esta sustancia se encuentra más concentrada. Su punto de origen
función que viene a ser el óvulo. En el caso de las infecciones, nuestro sistema inmune usa el principio de quimiotaxis para dirigir a nuestras células defensivas allí donde se encuentren agentes o compuestos que sugieran una invasión por parte de un patógeno o la presencia de una lesión. A estos agentes, en este contexto, les llamamos quimiosinas. La saliva de las garrapatas interfiere con la producción de varias quimiosinas, lo que le deja a estos animales alimentarse sin atraer a las células de nuestro sistema inmune, mientras que a su vez contribuye a la supervivencia de las bacterias que producen la enfermedad de Lyme. Por otra parte, las borrelias poseen proteínas en su superficie que inhiben lo que se conoce como sistema del complemento. El sistema del complemento es uno de los componentes más importantes y poderosos de nuestro sistema inmune. Quizás no tiene la fama que debería, pero se trata de un conjunto de proteínas que son capaces de formar lo que se conoce como complejos de ataque de membrana, o MACs, estructuras proteicas capaces de perforar la membrana celular de toda clase de patógenos, neutralizándolos en el proceso, mientras que al mismo tiempo también inducen quimiotaxis sobre distintas células del sistema inmune y facilitan la función de algunas de ellas como los macrófagos o los neutrófilos, ya sean hongos, bacterias, parásitos e incluso virus. El sistema del complemento ayuda en mayor o menor medida a destruir patógenos, y las borrelias responsables de la enfermedad de Lyme pueden interferir con todo este proceso. Otra de las principales líneas de defensa que posee nuestro cuerpo frente al ataque por parte de bacterias son los ya mencionados macrófagos, células capaces de engullir o fagocitar patógenos para destruirlos. Las bacterias que producen la enfermedad de Lyme son capaces de obligar a estas células a producir una sustancia llamada interleucina 10, una proteína que inhibe la fagocitosis y evita que los macrófagos cumplan con sus funciones. Todos estos factores se suman para retrasar nuestras medidas defensivas y asegurar la supervivencia y la diseminación de estas bacterias en los momentos iniciales de la infección. Entre 1 y 2 semanas después de la mordedura de la garrapata, da inicio la primera fase de la enfermedad de Lyme, la enfermedad temprana localizada, que se manifiesta en la forma de una lesión conocida como eritema migrans, una mancha o mácula roja y circular que puede o no estar indurada, que se expande con el paso de los días y en la que el borde suele tener un color más intenso. A medida que evoluciona el centro de la lesión, también puede enrojecerse tal como el borde o incluso necrosarse, dándole a esta manifestación su emblemático aspecto en forma de diana. El eritema migrans suele aparecer en los muslos, la axila y la ingle, y este marca la extensión en la piel del patógeno, por lo que suele corresponderse con el punto de entrada de la bacteria. Es una lesión generalmente indolora pero caliente al tacto, y es una señal de que nuestro sistema inmune ya ha comenzado a atacar a la bacteria. Como hemos mencionado, las borrelias que producen la enfermedad de Lyme no producen toxinas, y los síntomas que provoca esta enfermedad son causados no por los efectos directos de la bacteria, sino por los daños que genera nuestro sistema inmune al intentar deshacerse de ella, algo similar a lo que ocurre con la sífilis. A medida que el eritema migrans aparece y se extiende, la persona infectada también puede experimentar un conjunto de signos y síntomas sistémicos que marcan la segunda fase de esta patología, la enfermedad temprana diseminada, en la que la bacteria ha conseguido esparcirse a través de la sangre a lo largo de todo el cuerpo. Entre estos síntomas tenemos fiebre, malestar general, una fatiga intensa, dolor de cabeza, rigidez de nuca, dolor articular y muscular y escalofríos. En la mayoría de los casos no se trata de nada grave, pero en ocasiones pueden aparecer alteraciones peligrosas provocadas por la inflamación de distintos órganos. Hepatitis si se inflama el hígado, orquitis cuando se inflaman los testículos y miopericarditis o pancarditis cuando se inflama el corazón. Uno de los sistemas que puede verse más afectado es el sistema nervioso, con manifestaciones como la meningitis, que es la inflamación de las meninges, la encefalitis, que es, digamos, la inflamación del tejido cerebral, y la radiculitis, que es la inflamación de las raíces o el punto de origen de los nervios. Todo esto puede provocar un dolor tremendo, parálisis de los nervios afectados, problemas cognitivos y alteraciones en la coordinación muscular. Y todos estos síntomas se suman además a la aparición de otras lesiones similares al eritema migrans en otras partes del cuerpo. Ahora, tengamos en cuenta que los síntomas no solo varían entre distintas personas, sino que además van y vienen a lo largo de meses con periodos en los que mejoran o empeoran sucesivamente. Esta intermitencia se debe a que, por una parte, nuestro sistema inmune es capaz de producir
anticuerpos que son eficaces para eliminar a las bacterias, mientras que las bacterias al mismo tiempo también tienen la capacidad de llevar a cabo lo que se conoce como variabilidad antigénica, lo que les permite ocultarse de los anticuerpos. Esta carrera armamentística microscópica lleva a que los síntomas fluctúen según interactúan la capacidad de nuestro cuerpo para eliminar a las bacterias y la capacidad de estas últimas para ocultarse. Pero los síntomas no solo fluctúan. Además, tenemos que tener en cuenta que, como mencionamos antes, hay varias especies de borrelias que producen enfermedad de Lyme y cada una tiene sus particularidades en cuanto a los síntomas que producen. Todo esto convierte a esta enfermedad en una patología con una alta variabilidad y potencialmente difícil de diagnosticar, hasta tal punto que ha llegado a ser denominada como la nueva gran imitadora, comparándola, sorpresa, con la sífilis. Lamentablemente, el estado de inflamación fluctuante pero persistente que esta enfermedad provoca en distintos órganos y tejidos puede llegar a pasar factura en cuestión de años o incluso meses, lo que se traduce en la tercera fase de esta patología, la enfermedad de Lyme tardía o persistente. Esta se manifiesta sobre todo en la forma de una artritis que afecta a grandes articulaciones, como la rodilla, por ejemplo, que se acompaña de alteraciones neurológicas, psiquiátricas y más raramente cutáneas y cardíacas. El paciente puede experimentar problemas con la memoria, el estado de ánimo y el sueño, que pueden sumarse a dolores en las raíces de los nervios, parálisis facial, pérdida de la audición, alteraciones en la sensibilidad e incluso daños irreversibles al tejido cerebral, que pueden desembocar en parálisis o debilidad de distintos grupos musculares. Otra posible manifestación es la acrodermatitis crónica atrófica, una alteración de la piel en la que ésta se torna fina, esclerótica y de un color rojizo o violáceo. Es algo que afecta sobre todo a las mujeres de la tercera edad que sufren de enfermedad de Lyme. Y aunque raro, el daño y la inflamación del tejido cardíaco que produce esta enfermedad puede llevar a trastornos del ritmo cardíaco que pueden ameritar el uso de un marcapasos o que pueden llevar al desarrollo de una insuficiencia cardíaca. La enfermedad de Lyme, a diferencia de otras sustancias y patologías que ya hemos analizado en este canal, rara vez provoca la muerte, pero cuando lo hace suele deberse al daño en el corazón. Ahora, esta enfermedad puede ser tratada a través del uso de antibióticos, principalmente doxiciclina por vía oral a lo largo de un periodo de entre 14 y 21 días, dependiendo de la fase de la enfermedad, de la edad del paciente o de si hay o no un embarazo de por medio. Teniendo en cuenta estos factores, también se puede usar amoxicilina como una alternativa. El principal problema con esta patología, en realidad, es que es difícil de diagnosticar y que deja secuelas insidiosas. Las borrelias que provocan la enfermedad de Lyme son particularmente difíciles de cultivar en un laboratorio, por lo que detectarlas directamente en un paciente infectado no es práctico. En lugar de esto, la enfermedad suele diagnosticarse a través de estudios serológicos, estudios que en lugar de buscar a la bacteria, buscan los anticuerpos que nuestro organismo produce para destruirla. La presencia de anticuerpos contra las borrelias sugiere infección. El problema es que estos anticuerpos pueden tardar semanas en aparecer una vez se ha instalado la enfermedad, lo que puede llevar a falsos negativos si las muestras se toman antes del desarrollo de estos anticuerpos. Por otra parte, los anticuerpos también pueden persistir en la sangre incluso cuando el tratamiento ha sido exitoso, por lo que también pueden haber falsos positivos. Una alternativa que podría barajarse es el uso de la PCR, una técnica de la que probablemente escucharon hablar durante la pasada pandemia. PCR es un acrónimo para reacción en cadena de polimerasa por sus siglas en inglés. Es una herramienta diagnóstica que permite detectar directamente el ADN de un organismo, amplificando su presencia en una muestra a través del uso de un grupo de enzimas llamadas polimerasas. El problema es que en los casos de enfermedad de Lyme, la PCR tiene una sensibilidad muy baja y muy variable a lo largo de distintos estudios. No proporciona resultados precisos ni consistentes para diagnosticar esta patología. Por esta razón es que el examen físico del paciente y un interrogatorio adecuado son particularmente importantes a la hora de fundamentar este diagnóstico. Por otra parte está el hecho de que, aun cuando se sigue un curso de tratamiento efectivo, los pacientes pueden sufrir lo que se conoce como síndrome post-tratamiento de la enfermedad de Lyme, un cuadro marcado por dolores musculares y articulares intermitentes y migratorios que se acompañan de problemas cognitivos como alteraciones en la
memoria y la concentración, así como emocionales. Todo esto en ausencia de pruebas de que aún estén infectados. Es una condición real que puede ocurrir hasta en un 10% de los casos, y lo cierto es que aún no se sabe exactamente el por qué. Se barajan varias hipótesis, como que la variabilidad antigénica de la bacteria lleve a nuestro sistema inmune a atacar componentes normales de nuestro cuerpo, en lo que sería un proceso autoinmune. También se propone que los restos de las bacterias destruidas puedan persistir en los tejidos tiempo después del tratamiento, provocando una reacción inmunitaria responsable de que los síntomas persistan, aún en ausencia de la bacteria. Algo en principio similar a la reacción de Harrix-Herxheimer que produce, sorpresa, la sífilis. Una buena parte de la controversia que rodea esta enfermedad se debe precisamente a ese 10% de los casos en los que los síntomas persisten aún después de un tratamiento aparentemente efectivo. A nivel académico se debate si las borrelias que producen esta enfermedad tienen la capacidad de persistir en los tejidos a través de formas resistentes a los antibióticos y difíciles de detectar, lo que podría estar relacionado con la capacidad de estas bacterias para pasar de su forma normal de espiroquetas a la de cuerpos redondos ante ambientes hostiles. Sin embargo, este debate, legítimo a todas luces, se desvirtúa cuando la falta de conocimientos se usa para aprovecharse de las personas. Y es que la enfermedad de Lyme tiene las características perfectas para usarse como una estafa. Es una patología difícil de diagnosticar, con síntomas altamente variables, y que aun cuando se recibe un tratamiento adecuado para la mayoría de los casos, puede dejar secuelas persistentes que son igualmente variables. Personas avispadas o malintencionadas se aprovechan de esto para diagnosticar una forma falsa de la enfermedad de Lyme, a veces llamada enfermedad de Lyme crónica, para a su vez vender toda clase de tratamientos alternativos que no pueden curar una enfermedad inexistente. Al final del día, no importa que ninguno de estos tratamientos alternativos no funcionen, porque se puede recurrir al síndrome post-tratamiento de la enfermedad de Lyme o a la reacción de Harrix-Herxheimer para justificar la ineficacia o incluso decir que si los síntomas empeoran es porque el tratamiento funciona. Las terapias alternativas para curar esta inexistente forma de la enfermedad de Lyme pueden ir desde lo relativamente inofensivo como la fototerapia, pasando por lo asqueroso como beber la propia orina, hasta lo peligroso, el uso crónico de antibióticos. De esta última forma de tratamiento se han reportado casos mortales debido a una complicación conocida como colitis pseudomembranosa. Lo triste es que hay personas con enfermedades reales como fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y formas incipientes de demencia, que son convencidas de que su enfermedad se puede curar abusando de los antibióticos. Pierden dinero, siguen sufriendo e incluso se exponen a complicaciones derivadas de estas falsas terapias, por no mencionar el riesgo que implica el uso desmedido de antibióticos en lo que se refiere al desarrollo de cepas resistentes de distintas bacterias. Y todo esto se ve exacerbado por dos hechos importantes. Por una parte, los casos de enfermedad de Lyme real van en aumento debido a la urbanización progresiva de áreas en las que habitan las garrapatas, que se suma al aumento de las poblaciones de ciervos que portan a estos arácnidos y al cambio climático que favorece la supervivencia de las garrapatas a través del invierno. Por otra parte está el hecho de que varias celebridades han sufrido enfermedad de Lyme en los últimos años. En esta lista tenemos a personajes como Thalía, Ben Stiller, Justin Bieber, Amy Schumer, Alec Baldwin, Yolanda, Vela y Gigi Hadid, entre otros personajes, que ya sea por trabajo, por ocio o porque se compraron una mansión o una cabaña en el bosque, se exponen a las garrapatas en su entorno natural, aunque también está la posibilidad de que mientan o de que les hayan mentido, dependiendo del caso. Independientemente de que estos diagnósticos sean reales o no, definitivamente son mediáticos y han popularizado a la enfermedad de Lyme, que ahora es vista por muchos como la explicación de síntomas difusos o inespecíficos que podrían tener en realidad muchas otras causas, mientras que al mismo tiempo hay un creciente mercado de terapias inútiles que garantizan la solución a estos síntomas. Para empeorar la confusión, hay que tener en cuenta que las garrapatas, además, pueden transmitir otras especies de patógenos. Rickettsia, Ehrlichia y Babesia son otros géneros de microorganismos causantes de enfermedades que se transmiten a través de las garrapatas, y hasta un 10% de quienes sufren enfermedad de Lyme también sufren de alguna de estas otras infecciones. Y quizás podría parecer raro que apenas sea ahora que la enfermedad de Lyme esté tomando fama, pero tengamos presente que esta patología
patología fue descubierta hace poco menos de 50 años, después de una epidemia de artritis entre los niños de un pueblo llamado Lyme en los Estados Unidos, y la bacteria en sí misma no sería descubierta propiamente sino hasta 1982 por Willy Burgdorfer, de quien la Borrelia burgdorferi toma su nombre. Este descubrimiento, relativamente reciente, también implica que nuestra comprensión sobre este patógeno es incompleta. Y como suele ocurrir, los vacíos tienden a llenarse con mitos y creencias sin fundamento. Pero lo que se propone sin evidencia puede igualmente descartarse sin evidencia. Dicho esto, espero que les haya gustado el video. De ser así, recuerden alimentar al algoritmo con un comentario o un me gusta, y de que pueden apoyarme compartiendo el video o a través de Patreon y la sección de miembros del canal. También pueden seguirme en Instagram, donde siempre aviso al subir nuevo contenido. Yo me despido, mi gente, y nos vemos en el siguiente video.